Retomando el programa del seminario, vamos a continuar con el siguiente bloque, es uso y aplicaciones de alimentos de soya. Para esto nos acompaña la maestra Carmen Ruiz Monroy, que es licenciada en Dietética y Nutrición con maestría en Ciencias de la Educación Familiar y especialidad en Planificación y Comunicación para la Promoción de la Actividad Física. Tiene 30 años de trayectoria profesional en la consultoría, la docencia y el health marketing en nutriología. Es docente de la Universidad La Salle y la Universidad Incarnate Word. Es asesora científica del sitio Líderes en Nutrición y para California Almond Board. Es speaker y vocera para temas de nutriología en colaboración con ONGs, industria alimentaria e industria farmacéutica. Tiene un consultorio privado en nutrición clínica para la actividad física y el deporte. El día de hoy la maestra Carmen nos va a acompañar con la ponencia ¿Cómo incorporar productos de soya en nuestra dieta? Le cedo la palabra. Mira, este es el señalador. Perfecto. Okay. Hola, buenos días. Sí, son días todavía. Pues yo encantada de participar en este evento. En verdad le agradezco mucho a Marta Pérez por haberme considerado para su programa y con la temática. Esto que les vengo a compartir, que es cómo incorporar productos de soya en nuestra dieta, ha sido prácticamente, yo creo que fue la intención de Marta, incluirle, porque de pronto en charlas, en eventos como este de actualización profesional, pues surge como comentario. Entonces espero que esto que yo les voy a compartir, que es prácticamente mi perspectiva, les comentaban que tengo 30 años como nutrióloga, pues no he dejado de serlo en esos 30 años, los 365 días del año, y es lo que vengo a compartirles. No es necesariamente algo tan distinto a lo que espero que la mayoría de ustedes esté haciendo. Me gustaría saber quiénes son nutriólogos. Okay. Médicos, hay médicos, hay ingenieros en alimentos entonces, hay comunicadores también, bueno, para allá atrás hay otros profesionales. Muy bien. Quedamos que es con este. Bueno, la palabra, no solo la palabra, más bien el alimento soya ha tenido una transición muy interesante. Les platico que en mis inicios, precisamente como profesional de la nutrición, y sobre todo en mis inicios en este trabajo de comunicarle no solamente a otros profesionales, sino al público en general acerca de los alimentos, justo me tocó un alimento, un cereal de desayuno de una empresa también muy reconocida de cereales, que había innovado con un producto y que además estaba dirigiendo a deporte y a deporte de alto rendimiento, porque fue cerca de las Olimpiadas de Sydney. Y yo estaba como vocera, nutrióloga, estaba un vocero también que tenía que ver con un preseleccionado nacional, y fue un producto que lamentablemente no sobrevivió mucho tiempo. No fue bien aceptado, no era precisamente la proteína que estaba buscando un deportista de alto rendimiento, todavía estaban mucho las ideas de que la proteína de soya o de que la misma soya no era un alimento que debiéramos incluir o que correspondía incluso a ciertos sectores que no eran precisamente donde todo el mundo quería pertenecer. Tenía todavía una categoría que no era la más conveniente o más adecuada. ¿Cómo fue evolucionando y modificándose? Pues no gracias a los nutriólogos, por cierto. Esta oportunidad que tengo aquí es también para sensibilizarnos, especialmente si le quiero dirigir muy puntualmente a mi gremio y por supuesto a cualquier profesional de la salud y a todos los asistentes, porque el éxito de un producto, en este caso el éxito de un alimento, el éxito de una propuesta para comer, depende de nosotros. Y depende de las personas que estamos justo en el medio. Esta recomendación no solamente es, por ejemplo, como sucede con los puestos de tacos, que ahorita anda como muy en boca de todos, con esta serie de los tacos, pero todo lo que comemos se empieza a recomendar de boca en boca. Y en esas recomendaciones, pues la más profesional debiera ser la de los nutriólogos. Y cuando un nutriólogo no menciona o no quiere incluir, ya no se diga el alimento, sino las marcas,
pues entonces no estamos resolviendo nada, no le estamos aportando nada a la población. Entonces, la soya ha tenido esta evolución y me he permitido tomar algunas imágenes de la misma asociación al respecto de cómo tenemos pues una variedad de alimentos que hace 30 años, es muy poquito tiempo, en 30 años han pasado un montón de cosas. Me gusta a mí mucho ser espectadora y platicar a veces de esta transición, pero se han sumado mucho tipo de alimentos que tal vez ahorita ya están en otra categoría. Ahorita decirle a alguien que haga, por ejemplo, una vinagreta con aceite de soya, bueno, ya es incluso categoría gourmet, cuando antes no teníamos precisamente esa categoría, esa connotación, y es simplemente por percepción. El valor nutritivo, toda la base científica que de hecho ustedes han estado escuchando de expertos el día de ayer, pues obviamente es en lo que nos tenemos que basar, pero de que llegue a ser un producto que incluyamos en nuestro estilo de vida diaria, pues depende de esta recomendación. Y la parte profesional nos toca a los nutriólogos y a todos los profesionales de la salud. Y esa es la manera, bueno, eso es como los conceptos. Algo también bien interesante, y ahorita que leían un poco mi perfil profesional, que soy pues como comunicadora de información de diferentes productos o de diferentes marcas, incluso es bien sencillo solamente identificar cuáles son las características principales, cuáles son las banderas correctas, cuáles son las estrellitas de cada producto, de cada alimento. En este caso, las tres grandes estrellas del frijol de soya, de la soya como alimento son la proteína, los ácidos grasos poliinsaturados y las isoflavonas, ¿no? No le vamos a dedicar tiempo a qué, cuánto, cómo, pero eso es precisamente el valor nutritivo. Si los nutriólogos nos guiamos por el valor nutritivo de un alimento, pues esas serían nuestras tres banderas que tendríamos que tomar en cuenta para entonces hacer las adecuaciones y las recomendaciones. Y quiero basarme en los tres principales o en los en los tres claims, en las tres declaraciones relacionadas al efecto de la proteína de soya. Tenemos que es acerca del consumo de 25 gramos de proteína de soya, cómo se relaciona en la prevención de enfermedades coronarias. ¿Cómo está esta información? ¿De qué nos sirve o cómo la utilizamos? Porque de pronto aprendemos, a mí me encanta que justo todos tomamos fotos, todos tomamos apuntes, pero cuando ya estoy en la calle, con el paciente, con la población no tiene esa información, se quedó con nosotros o no la supimos trasladar. ¿Qué representan 25 gramos de proteína? Les platico que hace un par de días una paciente me escribe un WhatsApp y me dice: oye, acabo de ver un producto que trae 24 gramos de proteína, ¿me funciona para cuando no tengo tiempo de desayunar? Pues por supuesto que puede funcionar, pero le dije sí, pero 24 gramos de proteína es el equivalente a un bistec de 100 gramos, ¿no? Una pieza de carne de 100 gramos. Si piensas que solo te estás comiendo la proteína de un bistec en las mañanas, pues no precisamente es lo más adecuado. Funcionaría para después de hacer ejercicio o para incluirlo en un platillo, en un tiempo de comida más copioso. A eso es donde tenemos que llevar la recomendación de un producto, que las personas lo puedan utilizar de manera correcta. Y efectivamente aquí nos dice 25 gramos de proteína de soya se relaciona con la prevención de enfermedades coronarias, una de las principales causas de muerte, de morbilidad en nuestro país. ¿En qué población? ¿A quién le pasa esto de las enfermedades coronarias? ¿Quiénes están más en riesgo? La población masculina, ¿no? Todas las enfermedades cardiovasculares empiezan justo en un problema de aterosclerosis, un problema de dislipidemia, que están asociados muchos otros factores, pero al menos aquí tenemos algo de control dietético que nos puede relacionar, nos puede prevenir. Y algo también aquí que les quiero puntualizar es que de las grandes diferencias que tenemos entre la asesoría nutricional y la atención médica es que la asesoría nutricional en México todavía tiene mucha oportunidad de prevención. La medicina se relaciona más, el médico está constantemente, lamentablemente, atendiendo enfermedad, porque tenemos un gran número de pacientes con enfermedad y porque llegan al consultorio del médico cuando ya hay una enfermedad, incluso mal controlada, mal llevada, y el nutriólogo todavía podemos hacer un poquito más de prevención con la alimentación. Nosotros no podemos esperarnos, se toma 2 litros de leche entera a sus 45 años siendo oficinista o siendo chofer de Uber. No importa, si su colesterol está bien, puede seguirse tomando 2 litros de leche. O puede consumir sus filetes de 400 gramos 2-3 veces a la semana en un restaurante argentino. No,
ya estaría un foquito rojo entre la población, las cantidades, el tipo de proteína. A esa persona le tenemos que decir, mire, le presento a la proteína de soya, le presento al producto tal que lo puede preparar, ¿sí? Necesitamos llevar esto a la vida de las personas con su estilo de vida y también con su estilo, con sus gustos y preferencias, porque no va a ser tampoco de un día para otro. Entonces, en este sentido, sabemos que podríamos realmente llevar a nuestra población mexicana este beneficio, y nuevamente les digo, ¿quiénes son los que más están en riesgo? Pues la población masculina. Sé que hay muchas mujeres que son carnívoras o que somos carnívoras, que nos encanta también la carne, tal vez no lo hacemos tan seguido, pero los hombres generalmente, si cada uno de ustedes está atendiendo, por ejemplo, a personas que son ejecutivos o a gente que está en estilos de vida sedentarios o a personas que, como también parte de los hábitos en México, los fines de semana se comen todo lo que no se comieron entre semana, o van con la familia o van con los amigos o celebramos y festejamos con la comida, sabemos que los asados, la carnita, este tipo de alimentos podemos estarlos consumiendo en exceso, y el problema no es el alimento en sí, sino las proporciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ofrecer en estas situaciones o a este tipo de población, que es mucha de nuestra consulta? Bueno, aquí no puedo dejar de tener mi expresión millennial. Siempre les digo a los nutriólogos que, sobre todo a los más jóvenes, que necesitamos ser también muy moderados en que un paciente nos diga eso, se toma 2 litros de leche, pues no podemos expresar mucho de, pero ¿cómo es posible? Eso es un exceso, no se da cuenta. No se da cuenta. La persona está acostumbrada a hacerlo, le gusta y no pareciera ser el problema, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí en un foro, puedo hacer mi expresión de que sí me sorprende cuando la gente se come 400 gramos de carne, y que de hecho así lo venden. El otro día estábamos en el súper y donde están los cortes congelados, efectivamente el corte que se vende pesa medio kilo, y ese medio kilo vale 400 pesos. Cuando alguien lo compra, ¿cómo no comérselo completito? ¿No? ¿Cómo no disfrutarlo y cómo no además presumirlo? Decir, es que a mí me alcanza para comprarme este tipo de carne y me lo puedo terminar perfectamente. Que ahí es en donde no medimos. Y ahí tenemos mucho fracaso los nutriólogos porque, insisto, no conectamos. Cuando una persona lo ven y de pronto le dicen, te toca ensalada en lugar de la carne, pues no vamos a lograr nada con ese cambio. Entonces, aquí les quiero compartir también algunas situaciones, y hay personas, sobre todo los caballeros, de pronto sí me han dicho, yo soy bajita, chiquita, me dicen, bueno, es que eso te comerías tú, pero yo soy más grande, yo tengo músculos, yo puedo comer más. Sí, pero también en proporción. De verdad, medio kilo de carne a nadie nos va a hacer bien, ni en la digestión ni en la musculatura, y bueno, ya vimos este tema de la aterosclerosis cuando vemos los indicadores clínicos y los indicadores bioquímicos. Ahí están. Después de tus 150 o 180 gramos de carne, el resto se fue a acomodar ahí en las arterias, en las venas, en la espalda, abajo de la pancita, y no es precisamente el resultado que querríamos. Entonces, hay productos precisamente que nos ofrecen esa cantidad, podemos consumir ese mismo filete de 100, 120, 150 gramos, donde encontramos esa proteína de soya, pero con un efecto preventivo, y la persona no cambia el estilo de vida. No está en el asado, no está en el restaurante pidiendo otro alimento tan distinto al resto de sus amigos, al resto de la familia, por ejemplo. Y fíjense que al preparar esta presentación me encontré en el tema de los hombres carnívoros y del consumo. Esta persona, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien lo había visto? Resulta que es muy interesante su historia, es un armenio, y dicen que es el hombre más fuerte del mundo. Y resulta que su alimentación es prácticamente vegetariana. Él dice que los rinocerontes, no me acuerdo si los gorilas, los elefantes y él son las personas que más peso pueden cargar. Y resulta que todas las especies consumen mayor cantidad de vegetales. Entonces, el tener una alimentación en base vegetariana o en base de un alimento vegetal, porque no es una dieta vegetariana, sino son platillos con características más de proporcionalidad vegetal, no necesariamente va a ir en contra de musculatura, de fuerza o de presencia, en este caso de todo lo que identifican los hombres como masculinidad, sino que es parte de un estilo de vida saludable. A mí me gusta mucho ver algunos comerciales en donde dicen, por ejemplo, una bebida sin calorías es de machos, ¿no? Bueno,
Tal vez no es la connotación que nos encantaría, pero se está conectando con un público al que lo está convenciendo y le está dando una evidencia de cómo preferir un alimento que puede cuidar mucho más su salud. Pues ese tipo de comunicación también y estos mensajes deberíamos de utilizarlos. Otra declaración saludable es acerca del aceite de soya. Y bueno, con el aceite, ¿qué problema tenemos siempre los nutriólogos, ¿no? El tema de las grasas, no solamente las personas quieren ser 0% grasa, no solamente quieren que su yogurt o su bebida o su alimento sea 0% grasa, la gente de verdad le preocupa y quiere ser lo menos de grasa posible, como si la grasa fuera una sustancia química tóxica o como si fuera un elemento negativo. Y nuevamente, aquí siempre tenemos que bajarlo a que son las porciones y las proporciones. Y en el caso de las grasas, ayer escuché brevemente algunas intervenciones de colegas y me encantó que pues estaban justo mencionando el tema de que la grasa la necesitamos. Bueno, ahorita estoy también viendo el tema de vitaminas liposolubles con unos estudiantes, y qué difícil es hacerlos ver que en el momento en el que tú tomas algo para que no se absorba la grasa que consumiste, pues estás afectando vitaminas liposolubles. En el momento en el que no consumes cierto tipo de grasas o tomas parejo con todas las grasas, pues te estás perdiendo de esta versión de los poliinsaturados y de los insaturados por una mala recomendación. ¿Qué es lo que tenemos con las grasas? Pues efectivamente si es un nutrimento que necesita cierto control, porque aporta cantidad de calorías de manera concentrada, ¿no? En una cucharadita de aceite encontramos 90-100 calorías. Y en nuestro país el consumo de aceite lamentablemente es más por técnicas de preparación, ¿no? Por frituras. Y muy tranquilamente podemos decirle, o muchos en los planes de alimentación ponemos evitar alimentos fritos o utilizar otro método de cocción. Y entonces de pronto veo gente que llega diciéndome, es que ¿cómo le hago con el empanizado? Le pongo bien poquitito, la dejo ahí un rato. No, el empanizado y los taquitos dorados van fritos. Lo que necesitamos es darle la técnica correcta. Los gastrónomos ahí siempre nos dicen el aceite bien caliente, que cubra el alimento, de esa manera se hace un sello. Y entonces la absorción de grasas es muy distinta. Así yo a lo mejor piqué la papa, el aceite medio lo calenté, lo agrego y entonces la papa absorbe grandes cantidades de aceite. Y aunque sea un aceite con contenido de ácidos grasos poliinsaturados o con un perfil muy saludable, pues estoy consumiéndolo en casi 1000 calorías en un pequeño platillo. Entonces ahí es en donde nos estamos equivocando. De hecho nos dice que 1,5 cucharada de aceite de soya es la que está relacionada con las enfermedades. También nos pone una dosis. ¿Cómo podríamos recomendarle a las personas entonces el consumo de aceite? Pues uno es que en los alimentos fritos que podríamos, si estamos hablando de control de calorías, sí, tenemos que decirle, el día que a usted le guste la preparación que está en el comedor, en casa se van a hacer pechuga empanizada o pollo empanizado o taquitos dorados, se acompaña de sopa de verduras, no de sopa de pasta. Y entonces empezamos a hacer ese ajuste para que la persona consuma su alimento frito con un elemento importante, con un alimento correcto, con la técnica correcta también, pero en el tema de calorías lo tenemos controlado, ¿no? Eso es algo que les digo, elijan sus batallas, bueno, elijan sus calorías. A veces si te quiero un alimento frito, pues voy a tratar de ahorrar en el resto de los ingredientes, lo acompaño con ensalada y lo acompaño con sopa de champiñones y tranquilamente me como mis 2 tortitas de papa, mis 3 taquitos dorados o mi versión de algún alimento empanizado. Y algo también que nos permite tal vez cubrir esta 1,5 cucharada de aceite, que en realidad es una cantidad pequeña, y dice esa frase de mato 2 pájaros de un tiro, pues entonces aprovecho y logro que las personas consuman mayor cantidad de vegetales con una ensalada si yo le doy una propuesta de una vinagreta. La vinagreta va a permitir que tengamos la presencia de la cantidad del aceite de soya con otros ingredientes, incluso con algo de con alguna fruta, con jugo de naranja, con jugo de manzana, con un poquito de miel, algunas hierbitas. Hay personas que incluso a su botellita de aceite, bueno, en esto los chefs, ayer sé que andaba por acá alguien también más experto, pero les agregan hierbitas de olor, algunas especias, y entonces ese aceitizo, esta cucharada y media que le agrego a las verduras, pues ya me permite tener ese consumo saludable ligado a un efecto benéfico y ligado también al sabor y a la presentación de los platillos.
Hay vinagretas, que en el tema de aderezos justo también tenemos ese problema que la gente prefiere mucho los aderezos cremosos y necesitamos hacerle el intercambio o la propuesta. Acuérdense, no hay que hacer nada negativo, no hay que quitar, no hay que prohibir, no hay que retirar. Hay que poner otra propuesta para que poco a poco vayan haciendo esa combinación y tal vez llegará el día en el que consuman la mayonesa un día a la semana o dos y el resto de la semana una vinagreta que tenga otros ingredientes y en la cantidad correcta que no represente excesos y que tenga esos otros beneficios de salud. Hay vinagretas que yo quisiera tener la receta, del restaurante italiano, por ejemplo, me encanta la ensalada, pero sé que a mucha gente le gusta por el sabor que le da a los vegetales este aderezo. Y va en una cantidad mínima, insisto, el tema de la 1,5 cucharadas, y muchos de los productores, y aquí bueno, son algunas ideas por si no las tenían, es en dar estas versiones en el súper, bueno, hasta en estos catálogos de trastecitos de plástico. Hay algunos recipientes pequeños, bueno, hace rato mencionaban, por ejemplo, los de las almendras, en el que yo me gusta darle ese tipo de cosas a mis pacientes. Si es una persona que no le encanta la verdura, pero la ensalada se la come, pero hay que agregarle algo que le sepa distinto, pues entonces le regalo en la siguiente consulta, mira, este es el envase, prepárala de esta manera y aquí cárgala. Puedes comer en tu oficina, puedes pedir a domicilio, puedes comer en algún otro lugar, pídela sin el aderezo y tú lleva el tuyo en un envase pequeñito y listo, ya lo tenemos hecho, ¿no? El tener nosotros esa responsabilidad y el que vean que es tan sencillo poder traer las cosas que nos gustan, no solamente la parte de salud, sino las cosas que nos gustan, pues facilita mucho la nutrición. Y otro claim también interesante es con respecto a el cáncer y la relación, en este caso, por ejemplo, con el efecto de las isoflavonas y cómo las personas sobrevivientes del cáncer o pacientes con cáncer también pueden consumir alimentos con soya. Y bueno, aquí pareciera que las mujeres siempre somos más saludables o estamos más preocupadas, bueno, eso ojalá, porque en México también nuestra cultura todavía depende mucho de lo que la señora de la casa, sea la señora más grande, la abuelita o la mamá, o la novia o la hermana o la mamá, compran para tener disponible. Muchos de los caballeros siempre me contestan, pues es que es la que ella compra, es que es lo que ella hace, y entonces necesitamos aquí tener también poder de decisión y poder tener el alimento correcto, ¿no? Pareciera más sencillo, solamente ahí midan sus porciones. Obviamente cuando estamos preparando, un hombre no se va a quedar con una ensalada más pequeña o con una versión más pequeña, las porciones para cada persona y seguramente nos irá bien. Y pues lamentablemente también tenemos ese mundo de mujeres que si estamos trabajando cerca de los caballeros y tenemos empezamos a compartir hábitos y lejos de que gane la ensalada, gana el filete de los 300 gramos, pues también hay muchas mujeres que cuando les decimos, oye, no, esto es exceso, mira, prefiere la versión infantil. Y me voy a la versión infantil porque los restaurantes han tomado decisiones muy poco convenientes al decir, cuando me dicen tamaño mediano o grande, y yo, chico, ¿por qué no hay versión chica? Y aparte la mediana es casi archirrecontra grande, porque es casi 1 litro. Entonces, deberían de tener versión chica. Necesitamos estas versiones chicas. Entonces, bueno, aquí cuando a las chicas les digo, oye, tienes que pedir, por ejemplo, la hamburguesa o la versión más pequeña, pero ¿por qué si aquí mi esposo se coma la grande o mi hermano o mi compañero? ¿Por qué yo voy a comer menos que él? No estamos hablando del sueldo ni de los derechos humanos. Estamos hablando de alimentos y tenemos que identificar. O sea, a veces hay una chica que justo de medios, un día me dijo, sí es cierto, ya me di cuenta. Dice, te he tenido que escuchar 4 o 5 veces la misma entrevista para darme cuenta que cuando mi esposo va y agarra algo más, no se agarra otra alita, otro taquito o otra rebanada de algo, dice, yo también es del yo también, a pesar de que yo ya no lo necesito o yo ya quedé satisfecha, pero es decir, él también se come otro más, yo también. Y entonces ahí están en los tacos, los dos comiéndose 15 tacos con 3 cervezas. ¿Y a quién le va mal? ¿Cuál es la cifra de sobrepeso y obesidad más alta en México? Las mujeres. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que todos estas propuestas, que me encantó el banner
del evento, que todas estas propuestas del consumo de soya lleguen a las personas, pues solamente insertándolos en alimentos y de una manera agradable, no necesariamente tenemos solo que tenemos que consumir 1,5 cucharada o 25 gramos de soya, necesitamos insertarlos en sus alimentos favoritos, ¿no? Aquí se ven, yo creo que ustedes no le dirían que no a ninguna de estas presentaciones, pero solamente quien lo elaboró o las propuestas sabrían que esta es una hamburguesa con proteína de soya, que esta es una bebida con proteína de soya y que aquí también tenemos estos grasos poliinsaturados del aceite de soya. No se tiene que notar tanto, no tiene que ser tan diferente, pero sí tenemos que hablar de productos, de platillos, para poder hacer esta inserción. Entonces, como mensajes finales, a manera de resumen, es que los alimentos de soya pueden ser consumidos por toda la familia, por cierto. La creación de hábitos, lamentablemente no podemos llegar a los 35, 38, 48 años de edad y que te digan, ya no puedes tomar esto, ahora consume esto. Va a ser mucho más difícil, pero si en familia tenemos ya la inclusión de alimentos con un sabor correcto, con un perfil nutrimental adecuado, pues el resto de nuestra vida va a ser mucho más sencillo. Ya saben que hemos llevado justo el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas completitas a la población infantil y adolescente. Yo creo que nos toca ya frenar esto. La asesoría en la alimentación funciona como intervención cuando ya tenemos problemas de salud, una persona que ya tiene sus lípidos elevados, que ya tiene enfermedades coronarias presentes, alteraciones metabólicas, pues por supuesto que tenemos que empezar a presentarle todas estas alternativas de los productos de soya. Y como prevención, por favor, no podemos, me acuerdo también rapidísimo una anécdota con un producto que estaba combinando proteína de origen animal con proteína de soya y tenían un target objetivo y tenía ciertos pues esos objetivos y metas, pero cuando yo empecé a pensar en todos mis pacientes que estaban en los corporativos de Santa Fe y de Polanco, dije, es que les quedaría muy bien, se cocina rápido, o sea, toda la problemática que escuchamos en la consulta, a ellos se les resolvería. Cuando se lo comenté a la marca, me dijo, no, pero es que tiene soya y es muy barato, y entonces ellos… Al día de hoy, justo todas estas personas tal vez de otro sector socioeconómico están incluyendo este tipo de alimentos a menor o a mayor costo por el beneficio en salud. Entonces sí necesitamos insertarlo en la población que lo necesita. Los planes de alimentación indican calorías y adecuación de nutrimentos y por eso tenemos esta información de cada producto que tiene soya y necesitamos ver la etiqueta, nosotros, dedicarle media hora a la mejor a cada uno de los productos. En ese momento ya podemos llegar a la consulta y entonces decirle y ponerle 3 o 4 opciones más en el plan de alimentación que incluyan el producto con soya. Porque la modificación de hábitos alimentarios se determinan por el sabor, lo práctico y la experiencia con el alimento. Habrá personas a las que esto de hacer el aderezo, la vinagreta, les venga muy bien. Habrá gente que le tengamos que decir la marca o dónde comprarlo. Hay nutriólogos que se empeñan en que todo el mundo cocine y hay nutriólogos que se empeñan en que todos los alimentos procesados son algo que no debería de estar tan presente en nuestra alimentación. Bueno, lo que necesitamos que atender es dar respuestas al estilo de vida de cada persona y dar esta respuesta de sabor, porque las personas allá afuera, incluyéndonos nosotros, elegimos un alimento por su sabor, por lo práctico, porque me lo sirvieron en el coche. Por eso seguimos eligiendo alimentos. Entonces necesitamos tener estas herramientas también a la hora de dar asesoría nutricional. Y bueno, solo mencionarles, por ahí les decían que tengo una maestría en Ciencias de la Educación Familiar que no tomé por casualidad. La verdad es que el conectar la alimentación, insisto, es muy diferente a dar una consulta médica. La orientación nutricional se tiene que conectar con tantas cosas emocionales, sociales y culturales que necesitamos observar a la persona en su entorno. Estas fotografías no solo es porque me gustaron, sino aquí hay una familia y lo que esta niña y este chiquito están viendo en los adultos es algo que se les va a quedar de manera emocional y no podemos seguir heredando enfermedades crónicas. Tenemos que heredar gusto por la comida, pero también por los alimentos que nosotros promocionándolos vamos a llevarle salud a las personas. En parejas no se diga, si ya no son estas parejas que tienen tantos hijitos, pero a veces con la convivencia, tengo una pareja en donde él ni de chiquito ni en adolescencia consumió verduras, nunca pudo con nada vegetal, era de quesadillas con jamón y queso y era lo que cenaba. Bueno, 7 años de noviazgo y en el segundo año de casados, un día ella cenaba ensaladas
y él cenaba siempre sus quesadillas con jamón y queso. Llegó el día en el que agarró el tenedor y dijo, a ver, ¿a qué sabe eso que tú disfrutas tanto? Fíjense cómo se tardaron años. Y listo, ya, quesadilla con ensalada a partir de ahí. Ni su mamá lo había logrado. Entonces, podemos compartir hábitos, gustos. ¿Qué es lo que están compartiendo ustedes? ¿Con quién se están juntando? ¿Cuáles son los hábitos que estamos imitando? ¿No? Bueno, espero haberles dado algo que pensar más que la respuesta, pero una respuesta que me gustaría darles a de cómo incorporar productos de soya en nuestra dieta, pues al menos ustedes que están aquí sentados y las personas que nos están viendo se perdieron de una parte muy, muy importante al no tener la oportunidad de asistir presencialmente. Pues cómo incorporarlos asistiendo a estos eventos. La Asociación Mexicana de Alimentos con Soya y todas las personas que están afuera con sus productos, ahorita les están dando esta experiencia de sabor, ¿no? A mí me encanta venir a estos eventos porque justo me entero de algo nuevo. Hoy, por ejemplo, probé este tema del café con la leche de soya y me pudo encantar. Yo soy feliz de tomar café, voy a seguir tomando café, pero ya tengo un producto nuevo que voy a meter a mi vida y que por supuesto ya ando recomendando en la consulta. Esa es la mejor manera de incluirlos, conocer los productos, probarlos y entonces recomendarlos. Como profesionales de la salud, conocer todo su perfil, quién es sí, quién es cuánto, pero conocerlo. Y bueno, me despido ya para que no me vayan a bajar. Ojalá los invito a que me sigan en mi Facebook de La Nutrición de Cada Día. Soy Carmen Ruiz. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá atrás hay una doctora. Puede ser una causa de padecer cáncer. No, seno, uh-huh. Porque se creen las dos cosas, que previene el cáncer de seno y de próstata, y también lo puede provocar, una causa. Sí, todas las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, todas son multifactoriales. Hace un par de años, creo, en una conferencia, me encantó cómo lo mencionó un doctor, diciendo que las enfermedades carenciales, la respuesta está en un nutrimento. La anemia, la respuesta está en el hierro, fin del problema. Pero en las enfermedades crónicas es multifactorial, no podemos atribuirle absolutamente a ningún factor la causa de, en ningún momento. No podemos decir que la causa de la diabetes es el azúcar, por ejemplo. Cuando escucho a alguien que me dice, es que el consumo de azúcar o el consumo de un alimento con azúcar, y a veces se van hasta con las marcas, es diabetes, me dan ganas de agarrarlo de las orejitas y llevarlo a la escuela otra vez para que estudie fisiología y todo este proceso. Entonces, en el caso de elementos nutritivos, incluso las mismas isoflavonas, no son ni la cura, pero tampoco la causa. Necesitamos atender todos esos factores y tomar los elementos que son preventivos, que se están relacionando a la prevención. El consumo de grasas también está relacionado a ciertos tipos de cáncer, pero no es las grasas, es la cantidad de grasas. Y más que los excesos, además, es las deficiencias. No consume antioxidantes. Yo puedo comer 3 tacos de carnitas todos los días, pero si consumo 3 tacos de carnitas con 2 nopales asados y cebollitas para acompañar, la historia también cambia. Tenemos alimentos funcionales, como en este caso la soya, que tienen estos elementos conectados a la prevención de enfermedades. Y más que alimentos, tenemos que llevarlos a alimentación funcional. Si combinamos todos los elementos, seguramente vamos a tener menor incidencia de enfermedades, incluyendo el cáncer. Pero aquí, si gustan, nos ponemos en contacto para que veamos la evidencia científica de cuál es la conexión con cáncer a partir de productos como la soya. Sí, porque la soya se dice que, bueno, se sabe que contiene fitoestrógenos. Entonces, la similitud con los estrógenos sintéticos, o sea, es ahí en donde está el... Exacto, pero entonces necesitaríamos una anomalía en todo el ciclo y en todo el metabolismo de los estrógenos, sean sintéticos o sean endógenos. Ahí es en donde va a haber un conflicto y podemos tener un nutrimento limitante, bueno, un nutrimento que limitar en ciertas condiciones, en este caso de cáncer, pero no podemos conectarlo directamente a un alimento o a un nutrimento. Tenemos que analizar todo el entorno. Gracias.
Muchas felicidades, maestra, por su muy interesante y muy aplicada su plática. Damos un comentario sobre los estrógenos, ¿no? Hay que recordar que los estrógenos funcionan a través de receptores, ¿no? Receptores celulares que tenemos de distintos tipos. En el caso de los estrógenos hay distintos tipos de receptores celulares y los fitoestrógenos de la soya son más efectivos hacia un receptor celular que no tiene nada que ver con cáncer, ¿no? Entonces, desde un punto de vista bioquímico o fisiológico está muy clara la diferencia. Los receptores celulares de estrógenos en los huesos son muy afines a los fitoestrógenos de la soya y de ahí pues viene la situación que ayudan a la prevención de osteoporosis, ¿no? Entonces, si nos vamos al detalle que ya se sabe, pues estas interacciones entre los receptores celulares, en el caso son receptores nucleares de los estrógenos, hacen bastante diferencia, ¿no? Aunque obviamente pues habrá personas con cierto tipo de riesgo, ¿no? Que hay que considerar, pero pues es más una situación clínica, ¿no? Que alguna recomendación general, ¿no? Y también pues la evidencia epidemiológica nos dice que en Japón pues las prevalencias de cáncer de mama por su dieta y por otros factores, ¿no? El factor genético, los hábitos, ¿no? Pero creo que hay hay mucha evidencia científica donde la soya es más un protector, ¿sí? Un beneficio hacia pues este tipo de situaciones, ¿no? Exacto, y no solamente al cáncer, a eso me refería. Tal vez nuestros tiempos son breves para poder haber desglosado más el por qué la conexión a enfermedades coronarias, por qué la conexión a la prevención o a que las personas con cierta susceptibilidad a cáncer puedan tener un factor incluso preventivo, pero se cuenta con la evidencia científica y entonces seguramente Marta está tomando nota de ello y tal vez necesitaríamos una sesión donde se pudieran explicar todos los mecanismos. Le agradezco muchísimo la explicación para que también a la doctora le quede un poquito más claro. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Carmen Ruiz Monroy por la presentación.